Retroalimentación, evidencias de la evolución, parte 2. El objetivo es retroalimentar las actividades relacionadas con las evidencias de la evolución. ¿Qué tengo que hacer con este material? Basado en esta retroalimentación, corregir o complementar las guías o actividades trabajadas en forma individual. Particularmente en este caso son las actividades que yo les di a desarrollar desde su libro, ¿cierto? Desde su texto del estudiante, que vamos a revisarla y complementar. Pero antes de comenzar, quisiera revisar las preguntas que yo les dejé de tarea en el video anterior. La pregunta 1 dice: las siguientes imágenes muestran los restos fósiles de una especie animal extinta hace más de 500.000 años. Considerando la evidencia fósil encontrada, ¿qué se puede inferir respecto a las características de hábitat y alimentación de este animal? La respuesta correcta es la letra D. Es probable que fuera un animal terrestre, ¿cierto? Lo podemos ver por sus extremidades que son adaptadas, ¿cierto?, a un ambiente terrestre y que se alimenta de plantas e insectos. Esto lo podemos deducir, ¿cierto?, por la forma y características de sus dientes, que son más bien romos, no son afilados como sería un carnívoro. Entonces se alimentaría de plantas e insectos y además tendría una vida, un hábitat terrestre. La pregunta 2, ¿cierto? Las siguientes imágenes muestran 3 tipos de fósiles encontrados en distintos estados de la Tierra. El fósil 1 es ese que está así, ¿cierto? Ese que está acá. Fósil 2 es ese, no hay fósil 2 acá. Y fósil 3 sería ese, entonces son esos dos, ¿cierto? Entonces, a partir de la imagen, ¿qué se puede concluir respecto a la antigüedad de estos fósiles? Recordemos que mientras más profundo en los estratos esté, es más antiguo. Por lo tanto, la alternativa C es la correcta. El fósil 3 es el más antiguo de los 3 fósiles encontrados. En la pregunta 3, observe las siguientes imágenes que muestran un tipo de fósil. Recordemos que nosotros vimos 3 tipos de fósiles. En este caso, se dan cuenta que son huellas que fue dejada por algún animal de gran tamaño. Y la pregunta es, ¿cómo se forma este tipo de registro fósil? Bueno, esto probablemente haya sido debido al desplazamiento de un organismo sobre una superficie blanda. Puede haber sido, ¿cierto?, ceniza volcánica, a la cual haya estado caminando este organismo, ¿cierto? Y después esto se mineralizó y se quedó fosilizado en un tipo de fósil que nosotros le llamamos fósil de molde. En la pregunta 4, un organismo X murió sobre una superficie terrestre. Su cuerpo fue cubierto con varias capas de sedimentos. Con el tiempo, sus partes blandas se pudrieron y desaparecieron, mientras que sus partes duras fueron reemplazadas por minerales. ¿A qué tipo de fosilización se describe en el párrafo anterior? Bueno, ¿cierto? Al momento de hablar que las partes blandas se descompusieron o pudrieron y después se llenan las partes duras de minerales, estamos hablando de un fósil por petrificación o también llamados por mineralización. Ahora, estos fósiles recuerden que son en 3 dimensiones, muy distintos a los que vimos anteriormente, y tienen un aspecto como de una roca, ya que todo el organismo queda fosilizado, no solamente la huella, sino que el organismo que se cubre de minerales. En la pregunta 5, lo que hay acá, ¿cierto?, es un modelo, están intentando hacer un modelo por inclusión, y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes modelos representa, ¿cierto?, o le servirá a Roberto para cumplir su objetivo? La respuesta correcta en este caso, ¿cierto?, es el modelo D, ya que acá vemos, ¿cierto?, cómo este insecto, este grillo, ¿cierto?, queda inmerso o atrapado, incluido en esta, de viene el nombre, ¿cierto?, en esta resina o ámbar, y queda conservado este organismo, ¿cierto?, acá fosilizado en una forma de inclusión. Ya, acá tenemos un fósil de molde y acá tenemos un fósil, ¿cierto?, de mineralización. Ahora sí, ¿cierto?, vamos a esta radioalimentación que hemos estado conversando. Las clases pasadas revisamos, ¿cierto?, las evidencias paleontológicas o el registro fósil que nos indicaba, ¿cierto?, nos mostraba cómo han ido cambiando los organismos, a qué organismos se parecen a los actuales, los que se extinguieron, qué características tenían. La evidencia biogeográfica nos da cuenta, ¿cierto?, cómo el ambiente, ¿cierto?, ha permitido la diferenciación de especies. Recuerden, ¿cierto?, la separación de los continentes, cómo esto dejó a organismos
¿cierto? O poblaciones alejadas, por eso encontramos fósiles de la misma especie en continentes muy alejados. Ahora vamos a ver estas dos evidencias que son anatomía comparada y la evidencia molecular. La anatomía comparada estudia las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos. ¿Ya? Es decir, va comparando estructuras y a medida que más se parecen estas estructuras de distintos organismos, probablemente estén más relacionadas evolutivamente. Si se parecen menos, quizás estén menos relacionadas en forma evolutivamente. Ahora tenemos los órganos homólogos, son aquellos que tienen la misma estructura interna, aunque su forma y función sean diferentes. Como por ejemplo, ¿cierto?, las extremidades de algunos animales. Fíjense aquí las extremidades del humano, del perro, del murciélago y de una ballena. La estructura interna es la misma. Tienen los mismos huesitos, ¿cierto? Incluso distribuidos más o menos de la misma manera. Pero su función es completamente distinta, ¿cierto? Algunos sirven para tomar o coger cosas, otros sirven exclusivamente para desplazarse, otros para volar y otros para nadar, en el caso de la murciélago, ¿cierto? O sea, de la ballena. Recordemos que estos son mamíferos. Entonces, si estos mamíferos, por muy distintos que sean, mantienen estructuras en común, nosotros hablamos, ¿cierto?, de una divergencia evolutiva. Quiere decir que mantenemos las estructuras acá en forma interna, aunque la función sea distinta, pero al mantener esta estructura, ¿cierto?, quiere decir que estos organismos provienen de un organismo anterior, de un ancestro, de un mamífero más primitivo, que evolucionó o de origen a estas especies, ¿cierto?, con el tiempo. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión, cierto? Porque las estructuras internas de las extremidades son las mismas. Por otro lado, tenemos los órganos análogos, que son estructuras u órganos que cumplen la misma función, pero tienen diferentes estructuras. Por ejemplo, las alas de un ave y las de las alas de un insecto. Si ustedes se fijan, las alas de un insecto y las alas de un ave son muy distintas. Las del insecto están formadas exclusivamente por proteínas como la quitina en su mayoría. En cambio, las alas de un ave están formadas por huesos, por plumas, por ligamentos, por articulaciones, por plumas, por músculos. Entonces son muy distintas estructuralmente, a diferencia de lo anterior, pero acá la función es la misma. Entonces, en este caso, cuando son muy distintas, provienen de orígenes distintos, no hay un origen en común, sino que son orígenes distintos, pero llegan a un mismo lugar, llegan a una función igual. A esto nosotros le llamamos convergencia evolutiva, ya que es otro mecanismo de evolución. Ahora, también dentro de esta anatomía comparada tenemos los órganos vestigiales. Vestigiales viene la palabra vestigio, que son restos antiguos, que son estructuras atrofiadas y sin función. Probablemente tenían función en las especies predecesoras o ancestrales. Un ejemplo de esto, ¿cierto?, es el apéndice, la muela del juicio, el coxis. Viene acá, ¿cierto? El coxis son estos huesitos fusionados que tenemos nosotros al final de la columna y que actualmente no cumplen ninguna función, pero probablemente sí tenían una función en nuestros ancestros primates que eventualmente, ¿cierto?, son vestigios de la cola. Lo mismo, ¿cierto?, el apéndice. Actualmente el apéndice, ¿cierto?, no cumple una función en el sistema digestivo, pero en algún momento sí la tuvo, y eso da cuenta, ¿cierto?, de que la alimentación que teníamos probablemente en ese entonces, hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos en proceso evolutivo, era distinta. Y las muelas, ¿cierto?, del juicio también actualmente no tienen ninguna utilidad, pero también nos da cuenta de probablemente cierto tipo de alimentación que teníamos nosotros y que necesitábamos. Esa estructura hoy ya no lo necesitamos. Entonces nos da cuenta de cómo fuimos o ciertos hábitos o estrategias que teníamos de vida, ¿cierto? Y que ahora ya no nos sirven y por lo tanto están como vestigios, como restos, indicándonos nuestro pasado. Un ejemplo también de esto, ¿cierto?, es que algunas serpientes, algunas boas, tienen vestigios o órganos vestigiales de extremidades. Acá, ¿cierto?, acá hay huesos, estos son verdaderas patas
pies, ¿cierto? De estas reptiles que existieron, ¿cierto? Hace ya un tiempo atrás. La actividad que yo les di para los anatomía comparada es la página, ¿cierto? Que aparece acá. Esta es la actividad que yo les di a hacer. Y acá ustedes tenían que observar esto, ¿cierto? Esta estructura y darse cuenta, ¿cierto? Que tanto las actividades del humano, como el delfín, como el murciélago, como el pelícano, poseen los mismos huesos. Aquí están los nombres de los huesos, ¿cierto? El hueso A, el húmero, está en todas estas estructuras, lo mismo que el radio, el cúbito y los huesos del carpo. Entonces, nosotros acá estamos hablando de órganos homólogos, que probablemente, ¿cierto? Estos organismos lo tienen porque había un ancestro común que los poseía también y que fue evolucionando a estos distintos organismos. Ahora, ¿reconoces algún patrón? Bueno, el patrón, ¿cierto?, es que las extremidades de los 4 organismos están presentes los mismos huesos. Las extremidades poseen los mismos huesos. Ahí está el patrón. Infiere a qué se deben las semejanzas y diferencias en la organización de los huesos de las extremidades de los animales. A que todos estos organismos tienen el mismo ancestro en común, porque poseen las mismas estructuras, aunque su función sea distinta. Recordemos que estos son órganos homólogos. Bueno, vamos entonces a la evidencia molecular. La evidencia molecular dice, ¿cierto?, que señala que existen algunos genes que son muy antiguos y muy conservados, que se encuentran en todos los animales, por ejemplo. Y es una evidencia de que tenemos un ancestro común, ya que si todos los organismos animales tenemos estos mismos genes, quiere decir que tenemos un ancestro común, provenimos, ¿cierto?, de un mismo tipo de organismo, hace un tiempo lejano. Entonces, mientras más parecidos son estos entre organismos, los genes, más emparentados están los organismos. Mientras más parecidos son los genes, más emparentados están. Entonces yo les di esta tarea que está en la página 28, ¿cierto? En la cual ustedes tenían que comparar estos dos esquemitas, ¿cierto? Que esta es la mosca del vinagre, este es un cromosoma donde se encuentran estos genes altamente conservados, que son los genes OX, que permiten que se vayan desarrollando todas las partes del cuerpo. Y acá está el cromosoma de un embrión de un ratón, ¿cierto? Que también tiene estos genes OX que permiten que se vayan desarrollando las distintas partes del cuerpo. Ahora, si nosotros incluso comparamos el orden de estos genes, nos podemos dar cuenta que el orden es el mismo y que están los mismos genes. Entonces, ¿cómo interpretarías este hecho? Bueno, al poseer el mismo orden de los genes en los cromosomas, es una evidencia que provienen de un ancestro común. Están los mismos genes en dos organismos muy distintos, entonces eso nos hace pensar, ¿cierto?, que provienen de un ancestro común. Y considerando que esta evidencia y las anteriores son suficientes para probar que la biodiversidad es causada por la evolución, es decir, todos los organismos que están en la Tierra hoy son causa de que hayan tenido distintos procesos de evolución cada uno de ellos, la verdad es que considerando todas las evidencias anteriores, hay pruebas suficientes que comprueban la evolución como causa de esta biodiversidad. Tanto la evidencia fósil, tanto la evidencia biogeográfica, tanto la evidencia de anatomía comparada o la evidencia genética o molecular, explica y da evidencia de que la evolución es un hecho que ocurrió, que sigue ocurriendo y que es la causante de todos los organismos que existen hoy en la Tierra y que este proceso aún continúa. Lento, pero continúa. Ahora, nosotros veíamos, ¿cierto?, que estos organismos tenían genes iguales, ¿cierto? Sin embargo, hay muchos genes que tienen diferencias entre los organismos. Por ejemplo, acá tenemos un gen, ¿cierto? Una secuencia pequeñita de un gen. Y si nosotros la comparamos con otra secuencia, es distinta. Acá hay una diferencia, ¿cierto? Esta diferencia se debe a una mutación. Ahora,
Estas letras que nosotros vemos acá es la secuencia genética y cada una de estas letras se llama una base nucleotídica. Entonces, esta A es la adenina, la C es la citosina, la G es la guanina y la T es la timina. Podemos ver que acá, ¿cierto? Si comparamos el mismo pedacito, el mismo segmento de ADN, hay una diferencia. Mientras más parecidas son las secuencias de estas bases nitrogenadas, mayor será su parentesco evolutivo. Mientras más parecidas son las secuencias genéticas, más parecidos evolutivamente son, más emparentados genéticamente están. Obviamente, los animales tienen menos diferencias que, por ejemplo, si los comparamos con una planta, por ejemplo. ¿Ya? Hay más diferencias genéticas entre una planta y un animal que entre dos animales. Entonces, nosotros comparamos pequeñas secuencias genéticas, pedacitos chiquititos de ADN, ¿cierto?, entre un humano, de un chimpancé y de un gorila, y encontramos esto y queremos saber cuál se parece más al humano, el chimpancé o el gorila. Empezamos a analizar y comparar estas secuencias. Podemos ver que entre el humano y el chimpancé hay 3 diferencias. ¿Ya? Hay una adenina en vez de una guanina, hay una citosina en vez de una adenina, y hay una adenina en vez de una timina que está en el humano. Si nosotros comparamos el humano con el gorila, podemos ver que hay más diferencias. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferencias. Fíjense, acá hay una timina, acá hay una guanina. Una G, acá hay una C. Una C, acá hay una T. Entonces, hay 6 diferencias con el humano. Entonces, si nosotros hacemos la comparación, ¿cierto? Vemos que entre el humano y el chimpancé hay 3 bases distintas. En el ADN, entre el humano y el gorila hay 6 bases distintas. Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto?, que el humano está más emparentado con el chimpancé. Y que el humano estaría más lejano evolutivamente, estaría menos emparentado con el gorila porque tiene más diferencias genéticas. Ahora, esta información, ¿cierto?, se puede organizar en los llamados árboles filogenéticos. Muy importante, ¿cierto? Y estos son modelos o representaciones de estas relaciones evolutivas. Entonces, si nosotros representamos en un árbol filogenético lo anterior, podemos ver, ¿cierto?, que el humano se encuentra en el mismo grupo que el chimpancé. Y se encuentran en el mismo grupo porque tienen menos diferencias genéticas y por lo tanto están más emparentados, están en el mismo grupo. Ahora, ¿qué pasa con el gorila? No están tan cercanos, ¿cierto? Por lo tanto, el gorila está en otra línea acá, en otro grupo, a pesar de que todos pertenecen de todas maneras a un mismo grupo. Pero acá claramente se ve que el humano con el chimpancé están más emparentados. Ahora, en esto, cada una de las ramas representa un taxón. Esto es un taxón, un grupo, un individuo, o sea, una especie, la especie A, la especie B, o el grupo A, el grupo B. Y acá, en cada uno de estos nodos o puntos de bifurcación donde se separan, es el ancestro común. Ahí se encuentra el ancestro común. Entonces, acá está el ancestro que dio origen a estas 2 especies. Acá está el ancestro que dio origen a estas 4 especies. Acá está el ancestro que dio origen a todas estas especies. Entonces yo les voy a dejar esta preguntita, ¿cierto? Para que ustedes la revisen con calma, pónganle pausa, vuelvan a revisar el video, algunos aspectos, ¿cierto? Cuando estamos conversando de anatomía comparada. Y me pueden responder, ¿cierto? ¿Cómo podemos concluir con respecto a las estructuras que forman parte de estas extremidades? ¿Qué podemos concluir? Entonces, lean estas alternativas y seleccionen la que ustedes crean correcta. La próxima vez que nos veamos, que nos reunamos, ¿cierto?, ya sea a través de una cápsula como este video, o una guía, o una clase online, ¿cierto?, que estamos trabajando para eso, vamos a revisar si es que efectivamente anduvimos bien o no en este análisis. Lo mismo acá, ¿cierto? Miren, la pregunta 2 es, en esta tabla se observan la comparación de secuencias de un fragmento de un mismo gen en 5 especies distintas. Fíjense que acá está, es una secuencia un poquito más larga, la especie 1, la especie 2,
la especie 3, la especie 4, la especie 5. Son las secuencias genéticas. Ahora, estas estrellas, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? No siempre están presentes en estos análisis, pero acá están e indican que no hay diferencias. Acá, ¿cierto? No hay diferencias. No hay diferencias, ¿cierto? ¿Dónde no hay una estrellita? Acá. Entonces, esperaríamos que acá hayan diferencias. Acá hay una, ¿ven? Hay una citosina. La especie 2, en esta posición, tiene una citosina, en vez de una adenina, que todas las otras tenían. Acá lo mismo, acá hay una guanina, en vez de una timina. Acá hay una guanina, en vez de las timinas, etc. Entonces, ¿qué se puede concluir en relación a la evolución de estas especies luego de comparar las secuencias? Hay que compararlas, ¿cierto? Pero no van a comparar todas con todas, ¿sí? Sino que vayan leyendo las alternativas, ¿cierto? Y vayan viendo cuál de estas se cumple y cuál de ellas no se cumple. Es un trabajo un poquito engorroso, pero la verdad es que es necesario que nosotros aprendamos a comparar y a partir de esa comparación, nosotros digamos, de esa comparación genética, nosotros digamos cuál especie está más emparentada con cuál. Hay que contar, como ustedes pueden ver acá en la pregunta, la alternativa D, etc. La pregunta 3 es un árbol filogenético, ¿cierto?, de dinosaurios, ¿ya? Donde tenemos al final de todo este proceso evolutivo a las aves. Saben que las aves provienen, por sus ancestros, ¿cierto? El proceso evolutivo provienen de los dinosaurios. Entonces, ¿qué organismo es el ancestro común más reciente de los saurópodos y las aves? Saurópodos, ahí están los saurópodos y aquí están las aves. ¿Cuál es el ancestro común? Dinosaurus, Homitisquians, Terápodos, Arcosaurus. Ahí ustedes, ¿cierto?, analicen este árbol y me comentan, ¿cierto? Y lo escriben en esa tablita, la dejan en su cuaderno y la próxima vez que nos veamos o le envíe en un video, la vamos a revisar tal como lo hicimos al comienzo. ¿Ya? Eso por el momento, chiquillos, que estén muy bien. Gracias por su atención.